Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más de este espacio de foro empresarial, compartiendo con los principales representantes, referentes, entrevistados de primer nivel, por supuesto, para todos ustedes que están del otro lado. Conversábamos recién con el gerente de salud del Instituto de Previsión Social, el doctor Vicente Ruiz Díaz, y nos lanzaba muchos datos sumamente importantes e interesantes para que el asegurado y no asegurado también lo tengan en cuenta al momento de querer o pretender acudir al Instituto de Previsión Social, a tener cuidado y tratar de recurrir en lo posible a todos los medios que sean telefónicos, digitales, antes de hacerlo presenciales para evitar cualquier tipo de contagios, hoy teniendo en cuenta la gran circulación comunitaria que estamos teniendo a nivel de la pandemia. Nos decía, un dato que me llamó mucho la atención, para cirugía general hay más de 500 pacientes en espera, así como lo está escuchando, más de 500 personas esperando algún momento, algún turno para ingresar a cirugía, pero lo bueno es que han podido hasta el momento hacerse con insumos, no están faltando insumos, tienen hasta el momento más de 3 millones de mascarillas quirúrgicas, lo que le da todavía para unos buenos meses y poder seguir soportando esto a grandes rasgos, porque la verdad mucha información interesante que por supuesto usted, si se lo ha perdido, puede ver la repetición a las 20 horas aquí por las pantallas de 5 días. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema, otra entrevista no menos importante. Hablamos de la juventud en frontera, ¿por qué es importante hablar de ellos? ¿Cuál es la relevancia y el impacto que se puede dar a nivel social? Todos los detalles ya con nosotros, la oficial de Género y Adolescencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Paraguay, Mirta Rivarola, con nosotros. Señora Mirta, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo está David? Encantada de estar acompañándole en su programa. Gracias por su tiempo. Tengo entendido de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas está llevando a cabo esta iniciativa con la juventud, pero me llama la atención y le pregunto a usted, ¿por qué hablamos de la juventud en frontera específicamente? Sí, esta iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas está llevando adelante justamente con un acuerdo que ha tenido con el Instituto Social del Mercosur, que es el instituto justamente que se encarga o atiende la problemática social en el marco del Mercosur. Es una institución que forma parte del sistema institucional del Mercosur, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas como agencia ha tenido justamente esta unión con este instituto para trabajar en este tema que es tan importante, que es conocer un poco la situación de los jóvenes. ¿Y por qué en las fronteras, verdad? Justamente porque lo que se quiere es un poco ver qué es lo que pasa con los jóvenes, ir un poco más a las realidades de estos jóvenes y adolescentes que viven en la frontera, justamente porque ahí se dan realidades que pueden ser un poco diferentes de las que se dan en las capitales y en la centralidad de estos países, que sabemos que de alguna u otra forma lo que sucede en las capitales no siempre llega con la misma, con la misma rapidez o con la misma fuerza que sí se puede dar en la ciudad. Entonces, en las fronteras justamente se dan dinámicas poblacionales, culturales, sociales y económicas que son muy particulares, razón por la cual el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que además, como ustedes sabemos y saben ustedes también, tiene como población de trabajo fundamental a adolescentes y jóvenes, y más aún en América Latina, porque como nunca en su historia este continente ha tenido tantos jóvenes. Son 165 millones de adolescentes y jóvenes que viven en la región, en América Latina y el Caribe. Y si vamos a hablar de los países del Mercosur en particular, son 60 millones de adolescentes y jóvenes que están viviendo en estos países, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿verdad? Y si otra vez miramos país por país, vemos que Paraguay tiene justamente el bono demográfico más importante, porque está en una transición demográfica todavía más lenta que los otros países, donde sí ya la población está más envejecida, como Uruguay, Argentina también estando en transición demográfica más acelerada que Paraguay. En Paraguay nosotros tenemos del total de casi 7 millones de habitantes, 2 millones de adolescentes y jóvenes. Y por esa razón es que justamente conjugando estos objetivos del Instituto Social del Mercosur, que además dentro del trabajo que está haciendo el Mercosur, el trabajo en las fronteras es muy importante, porque como te decía al principio, las dinámicas que se dan en la frontera
son dinámicas muy particulares donde las juventudes justamente tienen esa interacción de una ciudad a otra que está frente a una de otra, donde las políticas sociales justamente pueden conjugarse, porque sabemos que el cruce de una ciudad a otra se da de manera muy fluida, ¿verdad? Entonces uno puede ver qué es lo que pasa en Ciudad del Este, en Foz de Iguazú, en Encarnación, con Posada, tenemos Salto, con Concordia, así estas son las ciudades en las cuales vamos a estar trabajando con estos países del Mercosur. Entonces, es muy importante conocer estas realidades, conocer estas dinámicas. Y cuando estamos hablando de juventudes, porque justamente la juventud no es un todo único, sino que ahí vemos otra vez una cantidad de particularidades sociales, particulares étnicas, de poblaciones específicas, de identidades, etcétera. Y como te decía, en la frontera se dan dinámicas muy particulares a tener en cuenta. Por esa razón es que hemos conjugado estos intereses y estas necesidades que se dan en estos espacios territoriales y estamos trabajando de manera conjunta justamente para conocer estas realidades de una forma mucho más eficaz. En ese sentido y a profundidad, hablamos de que el fondo busca conocer las realidades. ¿Cuáles son los procesos o métodos que utiliza? ¿Estudios, proyectos, iniciativas, reuniones? ¿Qué mecanismos utiliza para llegar a profundidad? Bueno, en este proyecto específico en el que estamos trabajando ahora y que se inició en el 2019, en un primer momento se está haciendo un diagnóstico de la situación en estos lugares, ¿verdad? ¿Cómo está la juventud en Encarnación, en Posada, en Ciudad del Este, en Foz de Iguazú, en Rivera, en Concordia, en Salta, que son las ciudades gemelas, ¿verdad? Donde estos países tienen fronteras, ¿verdad? Entonces, en esta primera instancia se está haciendo justamente un diagnóstico de la situación, ¿verdad? Tanto a nivel general del país y a nivel particular de estas ciudades, se están revisando todas las políticas públicas que hay respecto a eso, las políticas de salud, las políticas de educación, económicas, laborales, etcétera, ¿verdad? Y en un segundo momento, que tendríamos que haberlo hecho ya este año, es trabajar directamente con los jóvenes, con los adolescentes y jóvenes de esos espacios, de esos territorios, justamente para entender cómo les llega a ellos las políticas públicas, cómo realmente ellos están accediendo a salud, qué es lo que están haciendo en frontera, porque sabemos, por ejemplo, que en Encarnación van muchos a estudiar a Posadas, porque las universidades a lo mejor son mejores, vienen también a estudiar de Foz de Iguazú, vienen a estudiar a Ciudad del Este, de Ciudad del Este uno pasa al servicio de salud. Entonces, esta dinámica que no se da en otras ciudades, porque no estamos en la frontera, son bien complejas y es muy importante entender para ver también cómo llegan las políticas públicas, cómo llega esta política desde Asunción a Ciudad del Este, de Asunción a Encarnación, desde Buenos Aires a Posada, desde Brasilia a Foz de Iguazú. Entonces, en ese sentido, ese diagnóstico nos permite entender lo que pasa y en una segunda parte, que es el trabajo que tendríamos que haber hecho ahora y que, claro, por esta pandemia que estamos sufriendo, no podemos hacer un trabajo en terreno y todo ese trabajo con los adolescentes y jóvenes lo vamos a hacer en el 2021, ¿verdad? Porque es imposible ahora trabajar, estar en terreno, estar con los jóvenes por esta situación que se está dando. Y probablemente ahora vamos a encontrarnos con nuevos desafíos, porque justamente la pandemia está produciendo justamente nuevas realidades, nuevas situaciones, ¿verdad? Jóvenes que no están pudiendo estudiar, adolescentes que han tenido que abandonar el estudio por cuestiones económicas, la salud que se ha deteriorado enormemente. Es decir, hay una cantidad de dinámicas sociales, educativas, de salud, etcétera, que se han modificado por esta situación y por lo tanto, probablemente cuando estemos recogiendo esas voces de estos adolescentes y jóvenes, vamos a estar encontrando nuevas cosas, nuevos desafíos y nuevas demandas.
Totalmente, qué importante iniciativa la que lleva a cabo el fondo, teniendo en cuenta de que a nivel país no contamos con muchos registros o registros acabados que nos den esa radiografía de la realidad de la juventud, teniendo en cuenta, como usted ya lo mencionaba, son 2 millones de personas jóvenes, nuestra población es mayoritariamente joven y no conocemos cuáles son sus vidas, sus realidades, quiénes estudian, quiénes trabajan obligatoriamente, qué hicieron y por sobre todas las cosas, esa realidad alterna que se da en la frontera, donde muchos optan inclusive por migrar a los países vecinos, dejando también una doble vida, quizás porque algunos tienen la mitad de la familia en frontera, ellos van a trabajar al otro lado, entonces se crea ahí, digamos, un control mucho más complejo de lo que realmente están viviendo. Así es, David. Y sobre todo, qué importante es también conocer desde los propios adolescentes y jóvenes qué es lo que le está pasando y además de intercambio con los jóvenes de Uruguay, con los jóvenes de Argentina, con los jóvenes de Brasil, con los jóvenes de Paraguay, esas voces se multiplican, ¿verdad? Y eso es muy importante porque también la capacidad que tienen los adolescentes y jóvenes en incidir y en la posibilidad de incidir en políticas públicas es fundamental. Y en nosotros como UNPA justamente estamos enmarcando también este proyecto dentro de la iniciativa latinoamericana y el Caribe que tenemos ahora, que se llama 165 millones de razones. ¿Por qué 165 millones de razones? Porque hay, como te dije al inicio, hay 165 millones de adolescentes y jóvenes hoy en América Latina y el Caribe. Y necesitamos llevar adelante acciones muy fuertes, muy importantes para que realmente la situación que se da hoy sea realmente mejorada, podamos realmente que estos adolescentes y jóvenes se integren al desarrollo de sus países, que tengan protagonismo, que haya una educación de mayor calidad, una mejor salud, ¿verdad? Si bien sabemos que hoy estos adolescentes y jóvenes están en mejor situación de lo que estuvieron adolescentes y jóvenes de décadas pasadas, porque están más educados, tienen la posibilidad justamente de acceder con mucho mayor facilidad a la información. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que cambiar y por esa razón es que las voces de los adolescentes y jóvenes en este momento son fundamentales, ¿verdad? Porque ellos tienen que incidir justamente en esta realidad que les interpela, ¿verdad? Y nosotros tenemos los datos en los países, producen estos datos, sabemos cuál es la situación en educación, en salud, etcétera, pero necesitamos también, además de eso, tener las voces de los propios adolescentes y jóvenes que nos digan y que puedan decirle a estas políticas públicas, esto es lo que queremos y esto es lo que necesitamos para realmente sentirnos parte y estar justamente colaborando con el desarrollo de nuestros países. Y creo que nunca mejor dicho, viene bien esta frase de la juventud, que es el futuro realmente de la nación y hay que conocer cómo son sus realidades. Aparte, este trabajo, este estudio, este diagnóstico que lleva a cabo el fondo va a ser o puede converger en una herramienta sumamente importante para el Estado al momento de aplicar, como ya lo mencionaba, el tema de las políticas públicas. Justamente eso, David, ese es el objetivo principal del proyecto, ¿verdad? Y justamente estar trabajando conjuntamente con otra institución como es el Instituto Social del Mercosur y con todos los países, estos países que conforman el Mercosur, ¿verdad? Creemos que con esto estamos justamente poniendo de nuestra parte y en base a justamente a los objetivos del UNFPA, de tenerle a los adolescentes y jóvenes como protagonistas de sus propias vidas, ¿verdad? De sus voces, de sus realidades, etcétera, porque muchas veces decimos, los jóvenes son el futuro de un país, pero si nosotros no construimos el presente, ese futuro va a estar terriblemente dañado o comprometido, ¿verdad? Entonces es hoy como debemos actuar, hoy tenemos que accionar y realmente no podemos accionar desde una mirada, desde los adultos. Tenemos que accionar con ellos, es decir, no puede haber políticas sin la participación protagónica de adolescentes y jóvenes. Y es justamente ese es un poco el objetivo de este proyecto y cómo estamos trabajando y juntando objetivos comunes
y como te decía, realmente poder conocer estas realidades en las fronteras, que son realidades muy ricas, muy dinámicas, muy desafiantes, ¿verdad? Donde las culturas y las distintas miradas realmente se recrean en un territorio, porque las fronteras finalmente, si bien son elementos políticos de los países, ¿verdad? La gente se mueve en esos límites geográficos, se mueve permanentemente, interactúa, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es conocer qué es lo que pasa en esos lugares, qué es lo que realmente se necesita, cuáles son las cosas que ellos están aportando, cuáles son las dinámicas. Entonces, un poco el objetivo de este proyecto va por ese camino, David. Totalmente. Aprovechar el tiempo que nos brinda, ¿qué otras iniciativas, qué otros proyectos se está llevando a cabo actualmente el fondo aquí en el Paraguay? Bueno, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia que trabaja justamente teniendo a los adolescentes y jóvenes como población prioritaria y también a las mujeres en particular, ¿verdad? Trabajamos en 4 líneas principalmente, en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, en los temas de género, es decir, justamente viendo todo lo que la situación de las mujeres, el tema de la prevención de la violencia. Trabajamos también todos los temas de juventud, que es lo que ya dije, y los temas de población y desarrollo. Entonces, en estos 4 ejes principales que tiene la agencia, trabajamos muy de cerca con proyectos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el Ministerio de la Mujer y con organizaciones de la sociedad civil, con redes y organizaciones de jóvenes, tanto aquí en Asunción como algunos que están fuera de Asunción, ¿verdad? Y justamente, como te decía, partimos de de las realidades de los adolescentes y jóvenes y en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, por ejemplo, la prevención del embarazo en la adolescencia, la posibilidad del acceso a los servicios para adolescentes y jóvenes, todo lo que tiene que ver con la situación de los jóvenes, su participación, la prevención de la violencia basada en género, del abuso sexual en niños y niñas y adolescentes. En ese sentido, esas son las líneas principales sobre las cuales trabajamos y en el área de población y desarrollo estamos apoyando justamente en todo lo que sea la producción de datos, ya sea un apoyo al Instituto de Estadística y Censo, a la producción, como te decía, de datos para saber la situación de adolescentes, de jóvenes, de las mujeres, etcétera. Entonces, esas son las grandes líneas sobre las cuales trabajamos y esos son los socios con los cuales también estamos teniendo un trabajo muy articulado y muy importante. ¿Qué grandes desafíos tienen entre manos teniendo en cuenta lo delicado, por ejemplo, de tratar la cuestión de violencia tan arraigado en nuestra cultura, el hermetismo que se da en cuanto a la cuestión de género, a la orientación? Uno comenta esto y ya se generan críticas, mucho debate al respecto. Hay mucho hermetismo, mucha mente cerrada al respecto. Tienen un gran desafío alrededor de todo esto, ¿no? No, efectivamente sí, el tema de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y niños, es una problemática tremenda, ¿verdad? No solamente en Paraguay, sino lastimosamente coincidimos con muchos países en estos datos tan alarmantes. Entonces, el tema de la violencia justamente es un tema que nos preocupa enormemente y sobre el cual estamos trabajando de manera articulada también con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y con nuestras contrapartes del Estado, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema que preocupa mucho y si estamos pensando en este contexto actual de la pandemia también, lastimosamente hemos visto el aumento de la violencia justamente por razones en que el encierro, el estar en la casa todos los días produce justamente situaciones bastante complejas y hemos visto con alarma y con mucha preocupación el aumento, por ejemplo, en el abuso de niños y niñas. Solamente mirar los datos del Ministerio de la Niñez, cómo han aumentado las llamadas, ¿verdad?, a los servicios de atención
Si miramos los datos del Ministerio de la Mujer, también el aumento de las llamadas en los servicios de atención. Entonces, esos datos preocupan enormemente porque la violencia justamente es uno de los temas más preocupantes dentro de los derechos humanos. Cualquier acto de violencia va contra los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y ni un país puede considerarse respetuoso de los derechos humanos si permite, ¿verdad?, que niños, niñas y mujeres sean violentadas de manera permanente. Así es. Por una cuestión de tiempo, Mirta, nos quedamos sin espacio, varias preguntas en el tintero, pero queremos agradecerte tu tiempo y destacar una vez más este loable procedimiento del fondo que acompaña a todas las dependencias estatales en esta labor que es la de construir finalmente una sociedad mejor que nos pueda servir a todos. Así es, David, así que agradezco este espacio, estamos siempre a disposición cuando lo quieran, ¿verdad? Para conversar sobre estos temas, ¿verdad? Que son bastante importantes y como vos bien decís, un país no puede desatender a sus adolescentes y jóvenes, no puede desatender a sus mujeres, y estas situaciones de desigualdad y de discriminación tienen que ser tratadas con mucha responsabilidad, con políticas que realmente lleguen a toda la población, y de esta manera podamos estar mejorando esas cifras que realmente nos preocupan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Estamos trabajando en esa línea y como te decía, muy agradecida y también desde el fondo por este espacio importante que nos ha brindado en esta tarde. Así que muchísimas gracias. No, excelente. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Así es, muchas gracias, David. Hasta pronto. Excelente, muchísimas gracias. Bien, estaba con nosotros conversando el oficial de género y adolescencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la señora Mirta Rivarola, haciendo un repaso sobre los proyectos que el fondo está llevando a cabo aquí en el Paraguay, específicamente tratando de conocer las realidades de la juventud en la frontera. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero usted ya sabe la repetición, si se perdió de algo y quiere verlo, 20 horas, ya por la mañana tenemos también Foro Empresarial AM con entrevistados de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Con esto tenemos que despedirnos, será hasta mañana, que tengan un buen resto de jornada, gracias por la compañía, chao, chao. El